En su propia confesión, Joseph Fritzl describió el infierno que construyó con una frase que hiela la sangre. El sótano de mi casa me pertenecía a mí, y solo a mí. Era mi reino, al cual solo yo tenía acceso. Todos los que vivían allí lo sabían, mi mujer, mis hijos, mis invitados, y nadie se habría atrevido a entrar en mis dominios o incluso preguntarme lo que hacía allí. En la apacible ciudad de Amstetten, Austria, en la calle Ipstrasse número 40, vivía un hombre llamado Joseph Fritzl. Para sus vecinos era un ingeniero eléctrico jubilado, un esposo, un padre de familia numerosa, un hombre corriente, pero bajo los pies de su propia familia, en un búnker a prueba de sonido construido con la precisión de un técnico, Fritzl ocultaba un secreto tan monstruoso que desafía la comprensión humana. Durante 8.642 días llevó una doble vida. Arriba el patriarca respetable, abajo el carcelero de su propia hija. La pregunta no es solo qué hizo, sino ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta? ¿Cómo se construye un infierno en secreto a la vista de todos? Para entender el abismo, primero hay que observar la superficie. Joseph Fritzl era un maestro del engaño. En la esfera pública, era un ciudadano modelo, un ingeniero eléctrico cualificado, propietario de una casa de huéspedes junto a un lago y un hombre de negocios que incluso realizaba viajes a Tailandia. Era un pilar de su comunidad, un hombre cuya vida exterior no ofrecía ni una sola pista de la depravación que se escondía en su interior. Pero toda máscara oculta un rostro, y el de Fritzl se había forjado en un hogar roto. Creció sin un padre, quien abandonó a la familia cuando él tenía 4 años. Su infancia estuvo marcada por la violencia de una madre que, según testigos, lo golpeaba brutalmente. La relación era profundamente disfuncional. En su propia declaración, Fritzl la describió como la mejor mujer del mundo, pero añadió una frase reveladora: y yo era su marido, de algún modo. La psiquiatra forense del juicio, la doctora Adelheid Kastner, ahondó en esta herida. Describió a Fritzl como un hijo de prueba, un hijo coartada, nacido con el único propósito de demostrar que su madre no era infértil. No fue un hijo deseado, sino una carga. Esta infancia sin amor y llena de ansiedad sentó las bases de una patología que definiría su vida. Una necesidad insaciable de poder y control absoluto. El patrón depredador no tardó en manifestarse. En 1967 fue arrestado y condenado por la violación de una enfermera de 24 años en la ciudad de Linz. Cumplió poco más de 1 año de prisión. Sin embargo, debido a una ley austriaca de la época, su historial delictivo fue borrado de los registros oficiales después de 15 años. Este hecho no es un simple antecedente, fue una lección fundamental para Fritzl. Le demostró que podía cometer los crímenes más atroces y que el sistema con el tiempo podía olvidarlo. Esta impunidad aprendida fue la luz verde que necesitaba para planificar su siguiente y mucho más ambicioso acto de tiranía. Y lo planificó con la meticulosidad de un ingeniero. Fritzl era un experto en tecnología del hormigón. Entre 1981 y 1982, años antes de secuestrar a su hija, comenzó la construcción de su reino subterráneo. No fue un impulso, fue un proyecto. Una mazmorra a prueba de sonido, oculta detrás de 8 puertas, 2 de ellas con sofisticadas cerraduras electrónicas. La entrada final, una pequeña puerta de acero y hormigón de 300 kilogramos, estaba disimulada detrás de una estantería en su taller, y solo se abría con un código secreto que únicamente él conocía. Estaba construyendo ladrillo a ladrillo una manifestación física de su psicopatía. Un universo privado donde él sería el único Dios. El 28 de agosto de 1984,
El plan de Joseph Fritzl entró en su fase final. Su hija Elizabeth, de 18 años, se convirtió en la única habitante de su reino. Con el pretexto de necesitar ayuda para mover una puerta, la atrajo al sótano. Allí, la drogó con un paño empapado en éter y la encerró. Su desaparición no levantó sospechas inmediatas. Fritzl forced his daughter to write a letter saying she'd run away and joined a cult. He then drove 100 miles out of town to post the letter. Fritzl había pasado años preparando el terreno, tejiendo una narrativa falsa para familiares y amigos. Elizabeth era una joven rebelde con problemas, que se juntaba con malas influencias y que probablemente se uniría a una secta. Para cimentar la mentira, la obligó a escribir una carta de despedida, una coartada perfecta que su esposa Rosemary y el resto del mundo aceptaron durante los siguientes 24 años. Lo que siguió fue una farsa macabra y retorcida. En el sótano, Elizabeth dio a luz a 7 hijos, todos engendrados por su padre. Pero Fritzl no los mantuvo a todos en la oscuridad. En un acto de audacia y manipulación sin precedentes, creó 2 familias. 3 de los niños, Lisa, Monica y Alexander, fueron llevados arriba. Fritzl los dejaba en la puerta de casa, en una caja de cartón o un cochecito, junto a una nota supuestamente escrita por Elizabeth, suplicando a sus padres que cuidaran de los bebés. Rosemary, creyendo que eran los hijos abandonados de su hija fugitiva, los crió como propios. Mientras tanto, otros 3 niños, Kerstin, Stefan y Felix, permanecieron en el sótano con su madre. Nunca vieron la luz del sol, nunca sintieron la lluvia. Su única realidad era un búnker de hormigón. La selección de qué niño subía y cuál se quedaba no era aleatoria, sino un cálculo frío. Fritzl escogía a los que lloraban menos para mantenerlos abajo, minimizando el riesgo de ser descubierto. Era el titiritero definitivo, moviendo a sus propios hijos y nietos como piezas en un tablero para preservar su secreto. La tragedia más oscura de este infierno ocurrió en 1996. Elizabeth dio a luz a gemelos. Uno de ellos, Michael, nació con graves problemas respiratorios. Durante 3 días, Elizabeth le rogó a su padre que buscara ayuda médica. Él se negó. El bebé murió en sus brazos. Fritzl tomó el pequeño cuerpo, lo llevó a la caldera del edificio y lo incineró, borrando toda evidencia física de su existencia y de su crimen. Años más tarde, este acto de negligencia deliberada sería la base del cargo de asesinato, el único que podría garantizar que pasara el resto de su vida en prisión. La vida en el búnker era una pesadilla claustrofóbica, un espacio de apenas 55 metros cuadrados con techos tan bajos de 1,70 metros que obligaban a los más altos a vivir encorvados. No había ventanas ni aire fresco, solo el zumbido constante de un ventilador. Fritzl ejercía un control total. Como castigo les cortaba la electricidad durante días, sumiéndolos en una oscuridad y un silencio absolutos, o les negaba la comida. Pero incluso en las profundidades de esta depravación, el espíritu humano de Elizabeth se negó a extinguirse. En un acto de increíble resiliencia, creó una rutina para sus hijos. Les enseñó a leer, a escribir, a contar. Intentó darles una educación y una apariencia de normalidad en un mundo que no tenía nada de normal. En su propia mente delirante, Fritzl participaba en esta farsa. A veces les llevaba un árbol de Navidad, libros o veía películas de aventuras con los niños, representando el papel de un padre de familia en una grotesca parodia de la vida que él mismo había destruido. Durante 24 años, la fortaleza de Joseph Fritzl pareció inexpugnable, pero en abril de 2008, una grieta apareció en sus cimientos. No fue por una investigación policial ni por la sospecha de un vecino.
fue por un acto de amor maternal. Kerstin, la hija mayor del sótano, que ya tenía 19 años, cayó gravemente enferma y perdió el conocimiento. Su estado era crítico. Elizabeth, enfrentada a la posibilidad de ver morir a otra hija, reunió una fuerza inimaginable y se enfrentó a su captor. Le suplicó, le exigió que llevara a Kerstin a un hospital, argumentando que su muerte inevitablemente lo expondría. Fritzl, el controlador absoluto, se encontró ante una variable que no podía dominar: la fragilidad de la vida humana. Cediendo a la presión, cometió su primer y único error fatal. Sacó a Kerstin del búnker y la llevó al hospital. Allí los médicos quedaron perplejos. La joven estaba pálida como un fantasma. Sufría de desnutrición severa y fallo multiorgánico, y sus dientes estaban podridos. La historia que Fritzl contó era vaga e incoherente. Las sospechas crecieron y el personal del hospital alertó a la policía. Las autoridades, desconcertadas, emitieron un llamamiento público a través de los medios de comunicación pidiendo que la madre desaparecida, Elizabeth Fritzl, se presentará para proporcionar el historial médico de su hija. En el sótano, Elizabeth vio el llamamiento en televisión. Vio la oportunidad que había esperado durante 24 años. Le rogó a Fritzl que la dejara ir al hospital, en un movimiento que aún hoy desafía la lógica. Él accedió. El 26 de abril de 2008, Joseph Fritzl liberó a Elizabeth y a sus otros dos hijos del sótano, Stefan y Felix. Por primera vez desde que era una adolescente, Elizabeth sintió el sol en su piel y respiró aire fresco. La libertad, sin embargo, aún no estaba garantizada. Pero en el hospital un aviso anónimo alertó a la policía de la presencia de Fritzl y Elizabeth. Fueron detenidos, separada de su padre por primera vez en 8.642 días, y con la promesa de los oficiales de que nunca más tendría que volver a verlo, Elizabeth finalmente rompió su silencio. Fue allí, tras ser interrogada por la policía, que la historia salió a la luz. Fritzl fue arrestado y admitió haber secuestrado y violado a su hija. Durante horas, relató la increíble historia de su cautiverio. El reino de terror de Joseph Fritzl se había derrumbado. La humanidad que él había intentado extinguir en sus víctimas fue, irónicamente, la causa de su propia caída. El juicio de Joseph Fritzl, que comenzó en marzo de 2009, no fue solo un proceso legal. Fue un intento de la sociedad de procesar lo incomprensible. La evidencia era abrumadora. Las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas que Fritzl era el padre de los 6 hijos supervivientes de Elizabeth. Pero la pieza clave del caso fue el testimonio de la propia víctima. Para evitarle el trauma de un enfrentamiento directo, su declaración se grabó en video. Durante 11 horas, Elizabeth narró su calvario. Este video fue proyectado a puerta cerrada ante el jurado, los jueces y el propio Fritzl. El impacto de su testimonio fue devastador. Se reportó que, tras presenciar el relato de su hija, Joseph Fritzl, quien inicialmente se había declarado no culpable de asesinato y esclavitud, se derrumbó. Al día siguiente cambió su declaración y se declaró culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato por negligencia, más de 3.000 violaciones, incesto, secuestro y esclavitud. But we can perhaps imagine that being confronted for the first time with his daughter's testimony and seeing his daughter via video for the first time since they were released may have had an impact on him. El informe psiquiátrico de la doctora Adelheid Kastner arrojó luz sobre la mente del monstruo. Su conclusión fue quizás lo más aterrador de todo. Fritzl no estaba loco. No sufría de una enfermedad mental que le impidiera ser consciente de la maldad de sus actos. La psiquiatra Adelheid Kastner dijo al tribunal que Fritzl tenía un trastorno de personalidad muy grave y que seguiría siendo una amenaza incluso a su avanzada edad si fuera liberado.
Fue descrito como un hombre con un trastorno narcisista de la personalidad, una alteración de las preferencias sexuales y una absoluta incapacidad para sentir empatía por el sufrimiento de otros. Era plenamente responsable. En una de sus entrevistas con la psiquiatra, Fritzl pronunció una frase que encapsula su naturaleza: "Nací para violar". El 19 de marzo de 2009, Joseph Fritzl fue sentenciado a cadena perpetua y a ser internado en una institución para criminales con trastornos mentales. El caso conmocionó al mundo. Tell me about the impact in Austria when the story of Josef Fritzl broke. It actually was a tremendous impact. People were shocked, flabbergasted. Nobody could believe it. Nobody in the whole world could believe it. La pequeña ciudad de Amstetten se convirtió, de la noche a la mañana, en un sinónimo global del horror más profundo. Una mancha que sus habitantes han luchado por borrar. ¿Qué fue de la Casa de los Horrores? En un intento simbólico de sepultar el mal para siempre, en junio de 2013, el sótano fue rellenado por completo con hormigón. Años más tarde, la propiedad fue vendida y renovada, convertida en apartamentos, en un esfuerzo por devolverle la normalidad a un lugar marcado por la tragedia. Mientras tanto, Elizabeth y sus 6 hijos recibieron nuevas identidades y fueron trasladados a un lugar secreto en la campiña austriaca. Lejos del acoso mediático, comenzaron el largo y arduo proceso de construir una nueva vida, de aprender a ser una familia en un mundo que 3 de ellos nunca habían conocido. La historia debería terminar aquí, con el monstruo encerrado para siempre y las víctimas comenzando a sanar. Pero la realidad a menudo es más inquietante que la ficción. Hoy Joseph Fritzl tiene casi 90 años. En prisión cambió su apellido a Meyerhoff en un intento de desaparecer. Según informes médicos, sufre de demencia senil, y aquí es donde la historia da su último y más perturbador giro. En 2024, los tribunales austriacos dictaminaron que, debido a su estado de salud y su avanzada edad, ya no se le considera un peligro. Aprobaron su traslado de una unidad psiquiátrica de alta seguridad a una prisión convencional. Según su abogada, este es el primer paso para solicitar la libertad condicional. Un hombre que cometió miles de violaciones, que esclavizó a su hija durante una generación y que causó la muerte de su propio hijo nieto, podría, teóricamente, volver a caminar libre. ¿Es esto justicia? ¿O es la mecánica impersonal de un sistema legal que, en su intento de ser humano, se enfrenta a una inhumanidad que no puede procesar? El sótano de la calle Ybbstrasse 40 está sellado con hormigón, pero los ecos de lo que allí ocurrió resuenan. Nos recuerdan la oscuridad que puede esconderse detrás de la puerta de un vecino, la increíble fuerza del espíritu humano para sobrevivir a lo impensable, y la inquietante pregunta de si algunas puertas, una vez abiertas, pueden volver a cerrarse de verdad. ¿Crees que la edad y la demencia deberían ser factores para la libertad condicional en un caso como este? ¿Pudo la esposa o los vecinos haber sabido algo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si la doble vida de Joseph Fritzl te ha dejado sin aliento, no te puedes perder nuestro próximo video sobre el hombre que perfeccionó la máscara de la normalidad, Ted Bundy. Un hombre encantador, inteligente y popular que ocultaba a uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia y que llegó a afirmar: "Ni soy un animal ni estoy loco, solo soy una persona normal